Hola, Café por aquí. Y en este nuevo video te quiero hablar acerca de cómo lidiar con las personas difíciles, incluso personas que a veces podemos considerar como tóxicas. Y te recuerdo que una de las cosas que más me importa a mí es cómo nos transformamos de adentro hacia afuera, y ese es mi gran tema, porque la gente cambia, se modifica y por qué a veces decidimos cambiar y a veces no podemos cambiar o no queremos cambiar. Así que en este video te voy a estar compartiendo, si te quedas hasta el final, 3 estrategias que a mí me han funcionado no solo conmigo, sino validando con mis clientes, sobre todo con los que trabajo uno a uno, igualmente en las empresas, para lidiar con personas difíciles. Así que vamos a ver todas las implicaciones de este tema y comenzamos. Antes de comenzar, te recuerdo que debajo de este video tienes el link para revisar las sesiones de coaching y de asesoría, sobre todo si quieres cambiar algo de ti, pasar esa transición en liviandad, dejando el drama a un lado. Allí puedes chequear la disponibilidad para esas sesiones. Igualmente puedes descargar mi ebook completamente gratuito llamado ¿Y ahora qué? Cómo vamos a transformarnos en momentos de incertidumbre. Una guía para transformarnos en tiempos de incertidumbre completamente gratis. Ahí tienes los links abajo de este video. Así que vamos a comenzar de una vez a conversar acerca de las personas difíciles. Comencemos definiendo qué es una persona difícil. Una persona difícil, para entrar en contexto, es aquella que puede bajarte tu nivel de energía. Es una persona que absorbe energía. Es una persona que cuando entra a la sala, específicamente contigo, o es lo que produce en ti, quizás como que te baja tu frecuencia vibratoria. Es como que tú dices, bueno, ya llegó, pero desde una presencia que no es tan agradable. Bien, entonces cuando estamos hablando de una persona que es difícil, despierta emociones de una frecuencia bastante baja dentro de ti. Así generamos el marco de referencia de qué es una persona difícil. Nuevamente, lo que es una persona difícil para ti no necesariamente significa una persona difícil para el resto del mundo. Por lo tanto, comenzamos por asumir que esta persona difícil, si es alguien que tú tienes en tu mente, es una persona que te la encuentras constantemente. Es una persona que básicamente no puedes evitar, ¿sí? No puedes dejar y eliminarla de tu vida. Estamos hablando de repente de un jefe, de un compañero de trabajo, de un familiar. Es decir, ni siquiera es un amigo porque incluso pudiese no ser amigo, ni siquiera es una persona que pudieses evitarla socialmente, sino es una persona que está en un ámbito, bien sea familiar o profesional, que básicamente tienes que convivir con él o con ella muchas veces, incluso no solo durante el mes, sino durante la semana o en el día a día. Así que bueno, esas personas existen, esas personas son parte del mundo que nos rodeamos. Ellos también tienen un círculo de personas con los cuales se llevan muy bien y esas personas son muy queridas dentro de su círculo. Por lo tanto, empezamos a entender que una persona tóxica para mí, o una persona que a mí me cuesta lidiar, no necesariamente es una persona que a todos les cueste lidiar. Incluso puede haber gente que se parece a mí que tampoco la soportan, pero él también tiene un espacio donde se siente cómodo y donde la gente lo quiere y quizás sea el alma de la fiesta y una cantidad de cosas que obviamente pudiésemos asumir. Lo que sí es importante entender que lo que es tóxico o difícil para mí no necesariamente es para el resto del mundo, y que esas personas también tienen su ecosistema donde navegan tranquilos y donde la gente no es que los soporta, sino que incluso los puede querer. Entonces bueno, ahí empezamos a hablar de un tópico que tiene que ver con empatía. Por lo tanto, lo que te voy a explicar al final del video, a pesar de que son 3 estrategias que a mí me han funcionado bastante bien, y que cuando tengo procesos de uno a uno con mis clientes, una de las cosas que más hago énfasis es que, bueno, justamente hay que revisarnos primero antes de estar echando la culpa hacia afuera. Y allí hay un componente importante. Y a pesar de que estamos viendo las personas difíciles como un global, como un concepto macro, igualmente me gustaría hacer la diferenciación entre la parte profesional y la parte personal.
La parte profesional es altamente probable que no podamos dejar de verlos. Además, no los elegimos nosotros. Están allí, un compañero de trabajo, tu jefe. Y allí la gran invitación es hacernos algunas preguntas. Y esto no tiene que ver con las 3 estrategias que te voy a entregar al final, pero son parte de la estrategia en sí misma con este grupo de personas. Cuando estamos hablando del jefe, que además hay una posición de autoridad, una de las cosas que yo te invito a pensar es ¿qué tiene él que tú potencialmente pudieses admirar? Quizás esta pregunta es bastante evidente y hay unas cosas que tú pudieses responder rápido. Y si no, ve qué cosas esta persona tú pudieses admirarle, ¿sí? Y muchas veces yo hago el ejercicio con mis clientes que les digo, lista una serie de atributos que tenga esta persona que para ti es una persona difícil, pero lista una serie de atributos completos, ¿sí? No importa si suenan bien o suenan mal, tú los consideras positivos o negativos. No importa, quitemos el juicio en ese momento y haz tu listado. Ahora quédate con aquellas cosas que tú sí resuenas con esa persona, que estás de acuerdo, que le admiras, que tú dices, si el día de mañana yo me voy de esta empresa o no tengo este jefe o me voy a otro departamento o me quitan este jefe o yo renuncio, él se va, da lo mismo. Si esa persona se va, ¿qué podría yo aprovechar hoy? Incluso si tengo la certeza de que nuestra relación tiene un punto finito, cosa que es altamente probable que sea así, pero ¿qué puedo yo aprovechar mientras esto dure? Con lo cual yo me conecto con el día de mañana y decirme, yo no desaproveché tener un jefe que tenía estas características, porque yo aproveché ese espacio y esa cantidad de atributos, yo le exprimí aquellas cosas que yo sí admiraba, que yo sí decía, y esto es una pregunta importante, ¿por qué está esa persona allí? ¿Por qué alguien lo eligió para que fuese mi jefe? Y eso tiene muchos matices, porque quizás tú llegaste a la posición y esa persona estaba allí. Quizás era un compañero tuyo que ascendieron y ahora es tu jefe y tú lo consideras una persona difícil. Todas esas preguntas que te estoy planteando tienen que ver con la posibilidad de empezar a darle otra mirada a la misma persona, desde el punto de vista de cómo tú aprovechas ese individuo que tienes enfrente. Incluso desde un plano bastante egoísta, tú pudieses pensar, déjame yo sacar y exprimir de esta persona porque yo no me puedo quedar en deuda conmigo mismo en esta relación. ¿Qué le saco yo a esta persona? Y allí empiezan a surgir algunas posibilidades. Por lo tanto, en el momento que yo empiezo a tratar a ese jefe con una óptica distinta, empieza a suceder algo dentro de nuestro cerebro y es que se activa el sistema reticular. Bueno, siempre está activado, pero este sistema lo que nos permite es identificar patrones afuera y buscar más de eso. Quizás en algún momento te ha tocado el hecho de que te compras quizás una ropa que tú pensabas que era única y cuando te la compras empiezas a ver que hay mucha gente alrededor que la tiene. Porque tus sentidos se empiezan a agudizar, no porque la gente realmente está comprando eso en el momento que tú lo compraste. Porque empezamos a identificar patrones que antes eran desconocidos y nuestro cerebro dice, ahora ya los detecto. Yo siempre pongo el ejemplo cuando mi esposa salió embarazada. La verdad que bueno, como fue la primera vez, yo empecé a ver mucha gente que estaba embarazada porque ese patrón mi cerebro lo empezó a identificar más rápido. Por lo tanto, lo mismo sucede en este caso con el jefe. Tú tienes la posibilidad de, una vez que identificas las cosas las cuales quieres extraer de él porque las sientes que pueden ser valiosas, que pueden sumarte en tu carrera personal y profesional, incluso para tu currículum, cómo yo exprimo a esta persona, vas a tratar de buscar más cosas. Y la relación, incluso, como decía anteriormente, desde un punto de vista hasta egoísta, puede ser altamente beneficiosa porque tú vas a seguir buscando. Y lo que puede pasar incluso es que esa relación se transforme porque él va a estar viendo que tú estás exprimiendo lo mejor de él o algunos atributos que tú estás demandando más de él que antes no se los estabas pidiendo. Entonces es allí donde la posibilidad, en este caso con una figura de autoridad, se vuelve mucho más transitable cuando hacemos este listado, incluso con las cosas que a ti te pueden gustar y no gustar, pero quédate con aquellas que te gustan, con aquellas que puedes aprovechar a tu favor. Y aquí nuevamente estoy hablando de algunas cosas que ya nos pueden funcionar y no tiene que ver con las 3 que te voy a mencionar finalmente que aplican para todo el global. Ahora, ¿qué pasa con un compañero de trabajo? Con este tipo de personas, el mismo tipo de ejercicio puede aplicar, el mismo ejercicio del listado. Sin embargo, este compañero de trabajo tiene un componente que todavía lo puedes aprovechar más a tu favor.
y tiendo el puente exactamente con algún familiar que puede ser una persona difícil, porque el compañero también puede ser un elemento que tengas que ver a diario, pero que además puedes, y aquí está el componente importante, puedes investigar más de él, porque probablemente con este compañero sales a almorzar, o te toca ir a almorzar, o van en grupo a almorzar y está presente, o hacen una actividad fuera de la oficina y esta persona está allí. Entonces, al igual que la familia, y conecto aquí entonces estos dos grupos, tú te puedes permitir averiguar un poco más de este individuo, sacar más información, empatizar y tener una mirada mucho más compasiva frente a quien tienes enfrente. Y aquí es cuando empezamos nosotros a construir nuestras historias de por qué esa persona se comporta como se comporta. Y allí ya, primero, se puede convertir en un juego muy divertido. Y un buen juego en buen sentido. Porque además, cuando nos interesamos por el otro y empezamos a hacerle preguntas, empezamos nosotros a reconstruir nuestra propia historia y hacer un elemento y construir una narrativa donde nos permita decir, bueno, esta persona, el hecho de que sea hija única, tendrá que ver con que él a veces le cuesta tal cosa. Y no tiene que ver, esto solo es un ejemplo, obviamente no tiene nada que ver con que sea hijo único o tenga hermanos. Yo puedo pensar, una persona que se comporta así tendrá que ver con que él me dijo una vez que perdió a su papá a temprana edad y eso quiere decir que él se comporta de tal manera porque tuvo esta pérdida en algún momento que era difícil. Tiene que ver que esta persona quizás su papá nunca lo vio crecer, se desapareció, nunca estuvo en sus momentos importantes y por eso esa chica piensa eso acerca de los hombres y cada vez que se expresa tiene como esa opinión. Entonces nos vamos creando historias en función a lo que vamos indagando de esa persona y nuevamente, jamás con el fin de juzgar, con el fin de nosotros ponernos realmente a hacer el ejercicio, que a veces se dice muy fácil, pero no es tan fácil de hacer, que es empatizar. Ese ponernos en los zapatos de otros no es más que entender la historia y por qué la gente se comporta como se comporta. Y ahí yo empiezo a tener una óptica distinta. Es altamente probable que por las preguntas que yo le hago a esa persona también cambie conmigo. Y fíjate qué interesante, porque esa persona quizás en términos generales se siga comportando igual. Pero ahora, que finalmente es lo que a ti te interesa, cómo se está comportando contigo puede ser diferente. Y a mí me ha funcionado muy bien porque cuando hay un interés genuino en esto, cuando uno lo ve como un ejercicio que puede ser hasta divertido, lúdico, de, bueno, me voy a encontrar con esta persona, bien, ya yo sé que le voy a hacer estas preguntas. Y no con el fin jamás de herir, jamás de juzgar, sino de averiguar más, construir una narrativa que te empodere a ti y te haga surfear esa situación o ese encuentro con esa persona, sobre todo si es muy seguido, de una forma mucho más amigable. ¿Qué es lo que va a pasar? A lo mejor esa persona empatiza contigo. ¿Qué es lo que puede pasar? A lo mejor esa persona dice, oye, la verdad que no termino de enganchar, en este caso con Carlos o con quien fuese, y esa persona orgánicamente también va a desaparecer. Ese compañero de trabajo a lo mejor renuncia o a lo mejor se muda a otro departamento de la compañía o a lo mejor simplemente lo botan. No sabes qué puede pasar, pero cuando no vibramos en las mismas frecuencias, eso normalmente tiene un recorrido a corto plazo. El punto que yo creo que es interesante cuidar es nuestra energía. Y nuestra energía normalmente se va a desplazar o se va a disminuir cuando él tiene una frecuencia y me está jalando hacia su frecuencia. Imagínate que fuese una radio y esta persona escucha salsa y a ti te gusta la música clásica. Mientras tú te vayas a su frecuencia, tú estás bajando tu nivel de energía porque es un lugar donde tú o no te gusta permanecer por mucho tiempo. Por lo tanto, tú puedes estar allí y empatizar, pero tú vuelves aquí. Y lo más poderoso que puede suceder es que tú empieces a seducir a la otra persona con tu manera de ser, con tus preguntas, con tu preocupación genuina por él o por ella, y esa persona empieza a desplazarse a tu música clásica o tu frecuencia. Y es allí donde empiezan a bailar al mismo ritmo. Entonces, ¿ahí qué puede pasar? Que la relación finalmente mejora y ese individuo deja de ser una persona difícil. Así que bueno, aquí comentamos los tres tipos de personas. De alguna manera está la figura de autoridad o jefe, figura de autoridad en general.
Y está un compañero que lo vinculamos muchísimo a una parte familiar. Con un familiar sucede exactamente lo mismo y podemos hacer el mismo ejercicio. Entender qué está detrás de la historia, si por ejemplo esa persona fue a un servicio militar o en una escuela militar, qué pasa con esa educación que estaba detrás. Por eso es que esa persona se comporta así, por eso es que él da instrucciones de esta manera. Quizás esta persona tuvo una pérdida a temprana edad, quizás esta persona, su hermano lo trataba de esta forma, porque he podido indagar que este era el comportamiento que tenía con su hermano. O cuando lo escucho hablar por teléfono con su familia, normalmente él habla de esta manera, y fíjate que cuando habla con su familia se suaviza, no es tan fuerte como en el trabajo. Empezamos a tejer una historia distinta en torno a la persona, y cuando la otra persona lo ve de una manera genuina, la relación quizás cambie o finalmente también se diluya, lo cual también es beneficioso para ambos porque no se encontraron en la misma frecuencia. Así que vamos ahora con las 3 estrategias que quisiera brindarte en este espacio para manejar en términos globales, más allá de lo que ya te dije, con personas difíciles. El primer elemento es que no se trata de ellos, se trata de cómo tú te transformas, cómo tú evolucionas con ellos alrededor, a pesar de ellos y aprovechándolos a ellos. Entonces, es una enorme oportunidad para tú entender cómo sacas mejores cosas ahora que tienes una persona que te está demostrando, te está dando la oportunidad de tú fortalecer un músculo que antes lo tenías o poco entrenado o probablemente atrofiado. Entonces, te permite quizás esa persona desarrollar tu paciencia, desarrollar tus preguntas que haces en un momento específico. Te permite desarrollar tu habilidad para conversar y sacar una conversación y llevarlo a tu frecuencia. ¿Qué habilidad te permite esa persona a ti desarrollar? Y nuevamente, cuando hacemos el ejercicio del listado, que es una estrategia en sí misma, siempre tú vas a ver, oye, ¿qué tiene esta relación que yo le puedo extraer? Así que ese sería el primer elemento que quisiera comentar. No se trata de ellos, se trata de ti cuando estás con ellos alrededor, porque además hay algo muy importante. El día de mañana tú te vas solo a una isla porque te quieres literalmente aislar del resto del mundo, y quizás la persona que te lleve las piña coladas a la isla, que te sirva, te saca de quicio porque es una persona profundamente negativa, tóxica o difícil. ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿Sí? ¿Te vas a ahogar en la isla? ¿Te vas a tirar a morir? ¿Cómo ejercitamos el músculo en el día a día para que cuando lleguen esas personas más difíciles, nosotros ya estemos entrenados para ver cómo lidiamos con ellas? Por lo tanto, primera estrategia, no se trata de ellos, se trata de cómo tú te transformas con ellos a tu alrededor. El segundo elemento tiene que ver con el evitar juzgar. Evita juzgar. Es un ejercicio de no estar diciendo esta persona es así, esta persona no hace eso, esta persona carece de este elemento, esta persona no tiene el mismo valor, no comparte los mismos principios que yo. Cuando nosotros quitamos el juicio de nuestras vidas y nos transformamos en neutrales, no quiere decir que no tenemos sentimientos y que no nos importa la vida. Estamos hablando de cómo yo me neutralizo a la hora de tener la tentación de juzgar a alguien. No quiere decir que si esa persona hace algo, digamos, un juicio de hecho, yo pudiese hacerlo como que, mira, esta persona no entregó el informe a tiempo. Pero el tema de yo etiquetarlo y decir, esta persona siempre es impuntual, allí es donde entro en un componente que puede ser perjudicial para mi relación con esa persona, porque me quedo en la etiqueta y evito, cancelo, clausuro las posibilidades. Cuando entro en el juicio, lo que va a buscar mi cerebro es más juicio a esa persona, porque no hay nada que más nos guste en el mundo que tener la razón. Así que primero, no se trata de ellos, se trata de cómo tú te transformas con ellos a tu alrededor. Segundo, evitar el juicio. Y lo tercero tiene que ver con, bueno, si tú estás con esa persona, tú decides si lo alimentas o juegas a la desnutrición de esa persona. ¿Y a qué me refiero con esto? En mi caso particular, hombres, amigos, sobre todo digo género masculino, no hablan conmigo de fútbol porque yo no sé de fútbol, yo no sigo las ligas de fútbol, yo no juego fútbol. Entonces, tratar de hablar de ese tema conmigo, realmente, genuinamente, yo no sé de qué hablar.
¿Qué puedo hacer yo cuando hay un contexto de fútbol? Yo puedo preguntar como para enterarme, pero ellos saben que conmigo no voy a ser una fuente que los nutra a ellos del tema, en este caso del fútbol. Por lo tanto, si yo me quedo pegado con esa persona difícil en lo que él me está tratando de persuadir, me está tratando de instaurar como idea, me está tratando de sembrar, y yo me quedo pegado, bien sea desde el tema como tal o desde mi poca aceptación del tema, mi disputa con esa persona, mi pelea, mi enganche con esa persona todo el tiempo, yo me estoy enganchando y yo lo estoy alimentando a él. Por lo tanto, él sabe que en mí consigue una fuente casi infinita de alimentar, bien sea, bueno, su ego, sus fortalezas, sus debilidades, el mismo hecho de sacarte de quicio. Si esa persona lo hiciese incluso a manera personal, dice: yo sé que a Café le saco de quicio cuando digo esto. Si yo me engancho, él sabe que ahí hay una fuente inagotable de alguien que lo nutre más a él. Entonces, ¿jugamos a alimentarlo o jugamos a la desnutrición? ¿En qué me quedo pegado con esa persona o en qué cosas simplemente me desligo? ¿En qué temas de conversación yo realmente quiero engancharme con esa persona? Y a veces engancharse también es sabroso, pero si entiendo que es una persona difícil y a mí me resta energía, yo entiendo que esa discusión no va a ser nada productiva. Por lo tanto, aquí jugar a la alimentación o a la desnutrición, estamos hablando de esa tercera estrategia. Así que bueno, para resumir, estaríamos hablando de estas tres últimas que mencioné, más allá de la parte de las preguntas, el listado que veíamos con el jefe, con el compañero de trabajo, con la familia, donde estamos apuntando por un lado a saber que no se trata de ellos, se trata de cómo tú te transformas con ellos alrededor, evitar el juicio y finalmente vemos cómo alimentamos a la persona o cómo jugamos a la desnutrición. Espero finalmente que este video te haya servido para, bueno, lidiar con personas difíciles en nuestro día a día. Te pido que revises la descripción de este video porque hay mucha información valiosa. Tienes los links para descargar mi ebook absolutamente gratis. Tienes la página para que puedas ingresar a mis sesiones de coaching y acompañamiento 1 a 1 si es que está bien en ti transformarte de adentro hacia afuera, que es toda mi aproximación en la vida, y ver cómo puedes pasar de un punto A a un punto B. Y te pediría que me dejes tu comentario a ver qué opinaste de este video. Suscríbete al canal, que eso ayuda a que YouTube además lo recomiende más a otras personas que lo pueden necesitar. Dale like y todos esos call to action que no está de más decirlos. Así que gracias por quedarte hasta aquí. Nos seguimos viendo en un próximo episodio. Chao, chao.